Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en torno a la elaboración de citas según el estilo APA. El día de hoy hablaremos sobre las citas directas y las citas indirectas. Cuando nos referimos a las citas directas estamos hablando de las que se consideran textuales, y cuando hablemos de las citas indirectas nos estaremos refiriendo a aquellas que se elaboran a partir de paráfrasis o de resúmenes. Muy bien, sin más preámbulo, empecemos con nuestro video. Hablemos en primer lugar de lo que significa citar. Citar es incluir información de otro documento en un trabajo propio. Es decir, significa valerse de otros autores para fundamentar el contenido del trabajo que se realiza. Como se puede mostrar en la siguiente imagen, cuando uno cita, lo que hace es tomar la idea de un autor, reconocer quién es ese autor y colocarla en el texto propio para poder fundamentar de manera adecuada las ideas que uno está desarrollando. Ahora, ¿cómo se gestiona, cómo se genera esta cita? Como hemos visto, existen dos tipos. Veamos en líneas generales cuáles son las características de este proceso de citar. Para poder construir una cita, es importante tener el esquema de redacción. Ya lo habíamos mencionado en videos anteriores que para poder construir nuestro informe de investigación, para poder redactar nuestro artículo académico, es necesario un esquema. Una vez que hemos construido nuestro esquema, hemos procedido a buscar dentro de las fuentes de información un conjunto de fichas que nos ayuden a poder fundamentar nuestro esquema. Así, el segundo elemento para poder construir nuestro texto serán las fichas. Es así que, al tener el esquema y las fichas, hemos de construir nuestro texto al final de este proceso. Ahora bien, ¿cuántas clases de citas existen? Como lo hemos visto al inicio, existen citas directas, las que provienen de las llamadas fichas textuales, y existen citas indirectas, las que provienen de las fichas de resumen o también llamadas paráfrasis. Las citas directas van a ser redactadas teniendo en consideración el número de palabras de las fichas de donde provienen. Así, si la ficha tiene menos de 40 palabras, se redactará de una manera particular, distinta a aquellas que tengan mayor a 40 palabras. Así, las características fundamentales de este citado serán, en primer lugar, respetar los datos bibliográficos de los autores de donde hemos extraído nuestras fichas. Ello significa colocar el apellido, el año y la página. A continuación, es importante considerar que todas las citas están acompañadas por párrafos de presentación y párrafos de explicación. Veamos en detalle cómo se redactan estos párrafos en torno a las citas directas. Podemos observar aquí dos textos construidos a partir de la cantidad de palabras que se encuentran en las fichas. Tenemos un texto que es menor a 40 palabras y tenemos un texto que es mayor a 40 palabras. En ambos casos podemos observar que presentan un elemento inicial. A este elemento inicial se le conoce como antecedente. A continuación del antecedente está la cita misma. Y finalmente, luego de la cita, se construye un párrafo conocido como consecuente. Así, las citas directas tendrán el antecedente, la cita misma y el consecuente. Eso significa que la redacción puede ser de 2 párrafos o de 3 párrafos. Pero ¿qué cosa es el antecedente y qué cosa es el consecuente? En la misma línea de las citas directas, diremos que el antecedente es el conjunto de expresiones que presentan a la cita o ayudan a comprenderla mejor. Por ello se coloca previamente. Luego vendrá la cita misma, en donde
transcribimos tal cual se encuentra en la ficha. Ello significa también añadir los datos de la referencia abreviada. A continuación, se presenta el consecuente, en donde se construye un párrafo de explicación, de opinión, que sirve para ejemplificar o comparar las ideas que se encuentran dentro de la cita. Así, si cogemos por ejemplo una ficha cuya cantidad de palabras es menor a 40, la redacción del mismo tendrá la siguiente forma. Puedes observar que se coloca una idea corta como antecedente, luego la ficha misma y a continuación un consecuente como comentario, como opinión, como análisis, como ejemplo o como comparación de la cita misma. Hagamos un estudio rapidísimo sobre esta cita que les presento a continuación. En primer lugar, pueden observar que el párrafo de antecedente o las líneas de antecedente lo que hacen es presentar la cita en función del título que se encuentra en la ficha. Entonces, para poder hacer más ágil nuestra redacción, podemos utilizar el título de nuestra ficha como primer párrafo o como primeras líneas antes de la cita. Colocamos luego la cita y en el consecuente analizaremos las líneas que se encuentran en la misma cita. Analizar significa ampliar, desarrollar en sentido mucho más específico lo que se encuentra en la cita. Opinar significa dar una apreciación, ya sea a favor o en contra, sobre lo que estamos leyendo en la cita. También podemos colocar un ejemplo de modo que aclare la idea que se versa en la misma cita. O, finalmente, también podremos comparar. Cualquiera de estas opciones nos puede ayudar a poder entender de mejor manera una cita y a poder ampliar la información en párrafos de consecuencia. La redacción de esta cita tiene como consideración que está basado en el texto. ¿Por qué decimos ello? Porque lo más importante al momento de la redacción es el texto y no el autor, como veremos a continuación. En esta cita, cuya característica fundamental es que proviene de una ficha que es mayor a 40 palabras, también tendremos su antecedente, podemos observar la cita y también podremos observar el consecuente. ¿Cómo se distribuyen estos elementos en el ejemplo? Veamos. En este caso, cuando la ficha es mayor a 40 palabras, existen elementos distintos. En primer lugar, podrás observar que el párrafo de la cita se construye de una manera distinta a los párrafos anteriores, colocando un margen de 2 centímetros en promedio entre el margen natural y el texto mismo de la cita. Luego, como en el caso anterior, el párrafo precedente es el antecedente. En este caso, como en el anterior, también se toma como punto de referencia el título de la ficha para construir este párrafo. A continuación, el consecuente explica de una manera ejemplificadora, como puedes observar aquí, en qué consiste esta cita. Fíjate en el antecedente. Dice, en primer lugar, la discriminación hacia la mujer no solo se da en la sociedad en sí, sino también en las organizaciones mediante los cargos que se le asignan. Al respecto, Cruz da a conocer lo siguiente. Esto es lo que quiero que notes. Se ha colocado a continuación del párrafo de antecedente la expresión que da cuenta de quién es el autor de la cita. Esta es una manera particular de redactar. En el caso anterior, veíamos que no se encuentra el nombre al inicio, sino que se coloca directo el texto. En este caso, se coloca el nombre al inicio. Por ello es que este texto está basado en el autor. En las redacciones de las citas directas, podemos utilizar la cita en función del autor o en función del texto. Eso depende mucho de cada uno de nosotros. Ahora hablemos de las citas indirectas.
A diferencia de las citas directas, estas provienen de fichas de resumen o fichas de paráfrasis. Puedes observar que en esta ficha no se coloca comillas, dado que mantenemos la idea del autor, pero lo decimos en nuestras propias palabras. Tal cual lo hicimos en las citas directas, aquí también tendremos un antecedente, una cita y un consecuente. Elementos que nos van a permitir aclarar y profundizar en el momento de la redacción del mismo texto. Veamos el ejemplo, cómo se ha redactado esta ficha. Como puedes observar, las líneas del antecedente son aquellas que explican a grandes rasgos qué es lo que nos dice en el título de la ficha. Como en el caso anterior, colocamos tal cual nuestra cita. Aquí no hay que hacer ningún tipo de modificación porque ya es un resumen de un texto que hemos leído previamente. Como en el caso anterior, se da importancia al autor, pero particularmente se le coloca a continuación el año. Se coloca la cita y termina con el número de página. Puedes observar este matiz dentro de la redacción. Cualquiera de los matices que te estoy mostrando puedes utilizar. Lo importante es respetar la autoría y respetar la forma de la redacción dentro de los textos. A continuación está un comentario en torno al texto precedente. En esta ocasión lo que observamos es una combinación entre análisis de la información y también una opinión que se versa sobre la cita que se está mencionando. Cuando colocamos el autor antes de la cita es porque lo estamos basando justamente en función del autor. Puedes darte cuenta que existen algunas similitudes y algunas diferencias entre las citas directas y las citas indirectas. Rápidamente te voy a mostrar las principales distinciones entre la cita directa y la indirecta. A continuación, puedes observar dos textos extraídos a partir de citas directas en el primer caso y citas indirectas en el segundo caso. En el primer caso, puedes observar que la cita directa proviene de una ficha textual y lo notamos porque justamente el texto así lo indica. Mientras que en el segundo caso proviene de una ficha de resumen porque está dentro del párrafo y no tiene comillas. Es el indicativo que no es una ficha textual sino una de resumen, es una paráfrasis de por medio. Como en los casos anteriores, la similitud, como nos hemos podido dar cuenta, la similitud entre ambos elementos es que presentan antecedente, cita y consecuente, pero se distinguen fundamentalmente en el reconocimiento de que una proviene de una ficha textual y otra proviene de una ficha de resumen. Esto es todo lo que he querido compartir contigo. Te doy muchas gracias por la atención prestada en este video. Te pido que compartas el mismo en tus redes y nos sigas en el canal. Hasta la próxima.